Déjenme iniciar primero dándoles las más cumplidas gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, mis amigas y mis amigos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y platicando sobre lo que hemos hecho en los últimos años, lo que pretendemos hacer y qué sucede en este país, y que por cierto buena parte de estas inquietudes las tenemos juntos ustedes y nosotros, las hemos conversado en distintas ocasiones y adicionalmente hemos también platicado sobre las posibles soluciones a los problemas. Parto de la base de que todos reconocen, estoy más que convencido, que al acercarse los tiempos electorales en el 2012, hoy todos los partidos políticos, sin excepción, se encuentran buscando, al mismo tiempo que una propuesta sobre cómo resolver los problemas en el país, también con quién podrían encabezar una contienda que terminase haciendo efectiva una propuesta de nuevo país como la que se está pensando. Dentro del PRI, lo que estamos hoy haciendo es un ejercicio para encontrar un planteamiento que nos permita coincidir a todos los priistas de cuál debe ser el nuevo rumbo que se le deba de poner a este país para poder encontrar el orden, el crecimiento, la estabilidad, pero sobre todo un verdadero efecto sobre la desigualdad, sobre la enorme desigualdad que vive el país. Para ello estamos celebrando algunos foros y quisiera platicarles algo de lo que está sucediendo. Yo soy de los que creo, y desde hace mucho tiempo les manifiesto, ustedes tienen constancia de ello, de que las cosas no van bien. En los últimos 30, podríamos disponer los últimos 40 años, hemos visto cómo en el país se ha acumulado una desigualdad tal que hoy nos podría decir que tenemos 52 millones de razones para pensar que tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Hay 52 millones de mexicanos en pobreza. Y eso debe de avergonzarnos a cualquiera de los que lo identifiquemos y estemos en una posibilidad o en una posición de poder buscarle una solución. Cuando yo vi el pasado domingo que en cerca de 951 ciudades de 82 países, en cerca de 951 ciudades de 82 países, marcharon millones de seres humanos denominándose los indignados. Puede uno colegir que lo que está aconteciendo en México no es distinto a lo que está pasando en el mundo, y que el mundo se está replanteando en buena forma qué hacer ante esta desigualdad. En México no nos podemos quedar detenidos, por el contrario, tenemos que no nada más llevar a cabo esa discusión, sino llegar a una conclusión que nos permita en las elecciones del próximo julio del 2012 decirles con franqueza a los mexicanos por qué una opción es mejor que la otra como partido político, y por qué dentro de los partidos políticos existen también quienes tienen más posibilidades de concretizar lo que plantean. Lo que no se vale, lo que no debemos de permitir es que nuevamente queramos ganar un sexenio para seguir en la mediocridad. Esto debe de decirse francamente. Yo identifico en lo personal, y lo he planteado, que el paradigma de lo que hemos vivido en los últimos años, y por lo cual no hemos conseguido una sociedad más igualitaria, mediante un Estado igualador,
porque el Estado debe ser el que garantice igualar lo más posible a los mexicanos y no dejarlo solamente al mercado, que ha mostrado en esos últimos 40 años que puede procurar en algunos lugares crecimiento, pero que el mercado por sí mismo no logra igualar a los mexicanos ni tampoco a los seres humanos. Que la base de ello es que ese paradigma sea distinto. No podemos seguir buscando solamente la estabilidad financiera. La estabilidad financiera es muy importante, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que buscar una fórmula mediante la cual el futuro de México y la seguridad de que dentro de 25 años seamos distintos gira alrededor del crecimiento económico para la igualdad con estabilidad. Ojo, es crecimiento económico para el empleo, empleo bien remunerado para igualar, y estabilidad financiera que venga a darnos la certidumbre de que eso va a suceder. Pero si seguimos por la ruta impuesta por los mecanismos internacionales de que solo la estabilidad financiera va a proveer crecimiento económico y el mercado va a igualar a todos los que son desiguales, estaremos equivocados. Tratar igual a los desiguales es desigual. Esto no puede seguir así. Por ello hablo de paradigmas. Muchos de nosotros pensamos que debe ser un nuevo modelo de desarrollo. Parto de la base, hace poco platicando con Roberto Mangabeira, maestro emérito de Harvard y quien fue, por cierto, secretario de largo plazo en Brasil, de largo plazo en Brasil, no secretario de un sexenio. Coincidíamos muchos mexicanos que platicábamos con él de que los países menos aplicados del Fondo Monetario Internacional en los últimos 20 años es a los que mejor les ha ido. En cambio, los países más aplicados y más disciplinados a lo que fueron las medidas del Fondo Monetario Internacional fueron los que menos crecieron y los que más acumularon pobreza. En la zona donde hay mayor pobreza en el mundo, que es América Latina, México es el campeón. Es el que más ha acumulado pobreza. Y esa pobreza se señala en desigualdad. Vamos, los pobres del 2006 que se hicieron presentes, hoy traen refuerzos. Hoy traen 5 millones más de pobres. Seguir por ese camino, en verdad que resulta necio. Abandonar la estabilidad financiera sería un error. Pero replantear el modelo de desarrollo es una necesidad. A partir de ello, entonces también podemos plantear, si logramos ponernos de acuerdo en un nuevo modelo de desarrollo, plantear un nuevo pacto social. Que esto es muy importante. Un nuevo pacto social significaría que identificásemos perfectamente bien cómo tenemos que hacer las cosas en el futuro, en un horizonte de largo plazo, un horizonte que nos anime a nosotros para tener un México distinto en 25 años, que gire alrededor de la estabilidad financiera, producto de un crecimiento económico para la igualdad y el empleo, pero también con planteamiento distinto de lo que son los programas sociales. Continuar con los programas sociales que hemos seguido conservando en el tiempo, aunque México ha cambiado, es un error. Hoy en México se subsidia desigualmente a los que tienen como a los que no tienen. Es más, podríamos decir que el mayor porcentaje de subsidio se lo llevan los que menos necesitan. Por no querer cambiar
verdaderamente las cosas, nos hemos quedado detenidos y seguimos acumulando problemas. Los problemas de la delincuencia y la violencia vienen acompañando, en buena parte, y hay que admitirlo, la falta de crecimiento, la desigualdad y el desempleo. ¿Cómo combatir a la delincuencia con buenos resultados y sin tanta violencia si no tenemos mínimamente una expectativa, una esperanza para todos aquellos que están deseando salir de la postración? ¿Cómo le podemos decir a esos 52 millones de pobres de que hay una salida distinta a la que algunos de ellos han asumido, han adoptado? Les podríamos decir que si no dejan atrás cualquier pretensión delincuencial, podrían sumarse a los cerca de 50,000 muertos que hemos acumulado en los últimos 5 años. ¿Los podríamos amenazar de esa manera para que esto ya no sucediera? ¿O tendríamos que plantearles abiertamente cómo se puede acompañar una nueva estrategia de desarrollo con un pacto social entre todos nosotros? Ese nuevo pacto social no nada más es para atender a los que menos tienen, es para darles también la seguridad a todos ellos de que pueden contar en el horizonte de vida con una educación de calidad, que no gire alrededor del cumplimiento de intereses corporativistas. También les podríamos decir que se haría un esfuerzo de orden hacendario, fiscal y presupuestal para poder, mediante mayores recursos, tener cobertura universal de salud. Y dije reforma hacendaria, no una reforma fiscal, porque primero tenemos que coincidir que es posible recaudar más, siempre y cuando no lo hagamos cobrándoles más a los mismos, sino cobrándole menos a todos, pero entrando en una lógica en la cual deberíamos de premiar la formalidad sobre la informalidad. Hoy en día lo único que se estimula es la informalidad. Pongo un ejemplo. No obstante, el objetivo correcto de el Seguro Popular, el objetivo correcto es dar una cobertura universal de salud. Lo que tenemos ahí es un instrumento que alienta la informalidad sobre la formalidad. Hay que replantearlo. Sí, necesitamos más recursos para que esto suceda. Pero estos recursos, insisto, deben de salir de una disposición distinta a lo que hoy son las reglas fiscales. Cobrarle menos a más y no más a los mismos. Esto es importante. Pero también hay que revisar el gasto, porque como nunca antes ha habido dinero en este país. Ha habido dinero por el esfuerzo que se ha hecho en recaudación, por el esfuerzo que han hecho los empresarios en México por ponerse al corriente, por acabar con privilegios que hoy no deben de existir habiendo tanta desigualdad. También ha habido más recursos porque se ha dispuesto lo necesario para poder tapar algunos huecos fiscales. Pero nosotros debemos de obtener más recursos metiendo la informalidad a la formalidad, regularizando todo lo que tengamos. Y debemos de tener más recursos revisando el gasto. Hoy tenemos un gasto que se aprueba año con año en el presupuesto sin que nos detengamos a pensar que es posible hacer las cosas de manera distinta. Yo menciono, yo lo haría diferente. Yo me propondría que el PRI lo hiciera diferente. Y eso es lo que ando planteando en estos foros hoy en día. Yo creo que las reglas del juego
el eje principalísimo del futuro de este país debe de girar alrededor de una palabra conceptual: certeza. Certeza jurídica para todos los jugadores del área económica, nacionales, extranjeros. Certeza ciudadana de que no es necesario, no será necesario en el futuro depender de los desgastados partidos políticos o de los políticos para hacerse presentes en las decisiones de este país. Y certeza de gobierno, de un gobierno distinto, que entienda que la pluralidad y la democracia llegó para vivir muchos años entre nosotros. Soy de aquellos que le responden a quienes dicen estar desilusionados de los resultados que nos trajo la alternancia y la democracia, que la alternancia cada vez me gusta más y que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos democracia. Es yendo hacia adelante. Ustedes mismos han de haber escuchado a algún amigo que dice híjole, el tema democrático o la democracia que tanto queríamos no nos ha dado los resultados. Pero no nos desalentemos. El asunto es que lo que no nos está dando resultados es el sistema político pensado para un México distinto, para un México de hace muchos años. Aquel México que conoció un partido hegemónico, que habló por mucho tiempo de las reglas escritas y las reglas no escritas. Aquel México en donde hubo un momento de crecimiento muy importante, que se le llamó el desarrollo estabilizador, y que después trajo problemas. Y en el ajuste nos encontramos en un México diferente que hoy tenemos que atender en sus circunstancias. Si digo que hay que girar sobre esos tres ejes, es porque la certeza jurídica tendría que pasar, como ya lo hicimos en el Congreso, en el Senado y parece estar a punto de suceder en Cámara de Diputados, de que hay ciertas áreas de la economía que deben de tener independencia del gobierno en turno. Y aquí me estoy refiriendo a los órganos reguladores. Si hay algo que puede dinamizar a México es la competencia, la competitividad dentro de la certeza jurídica. Para eso hay que buscar que el órgano regulador de la competencia sea realmente independiente, que la competencia no le esté rigiendo por alguna sensibilidad, sensación que le dé al gobernante en turno hacia dónde debe de dirigirse. Debemos de tener certeza de cómo vamos a competir. En otra área muy dinámica de la economía y que posibilitaría el crecimiento económico son las telecomunicaciones. Para eso necesitamos un órgano verdaderamente independiente del gobierno en turno. Para que no sea el gobierno en turno el que se imagine y diga, pues aquí la competencia y la posibilidad de incursionar debe de ser por aquel lugar, porque así me lo imagino. Certeza jurídica para todos los jugadores. He escuchado distintos discursos del gobierno actual, diciéndole, y ustedes los observan, en ocasiones aplauden, en otras no. Y cuando aplauden, a veces no aplauden con mucho convencimiento, de que ustedes ya obtuvieron certeza jurídica porque el presidente hizo varios decretos. Los decretos duran hasta que el presidente quiere, ¿eh? Las leyes son las únicas que dan certeza jurídica. Estar en una actitud conformista de que ya tenemos un decreto y a ver cómo nos va con el próximo, me parece que es lo más incierto que nos pueda suceder. Ustedes,
merecen certeza jurídica en una ley con la cual se puedan defender. Porque es la única forma de avanzar con certidumbre. Vamos, los refrendos, prórrogas, como se quieran llamar, la conversión de analógico a digital en un decreto, no nos da certidumbre. Se agradece en buena parte la disposición que se tenga, pero tenemos que trabajar sobre algo cierto. Y tenemos otra de las áreas, que es energía. La Comisión Reguladora de Energía también debe ser independiente. No puede ser que hoy la Comisión Reguladora de Energía sirva simplemente para fijar tarifas que quiere la Secretaría de Hacienda. La Comisión Reguladora de Energía debería de poner la mirada en el horizonte de largo plazo y estar pensando en inversiones entre el Estado y los particulares, inversiones privadas que vengan a darle el gran empujón a este país. Imagínense certeza jurídica en competencia, en telecomunicaciones y en energía. Este sería otro país. Que no dependa solamente del presidente en turno, de la voluntad del presidente en turno. Oye, pues fíjate que llegó un amigo mío, pues fíjate que es enemigo mío, pues fíjate que no es ni amigo ni enemigo tuyo. Vamos, eso no lo merece México en el futuro. Certeza jurídica en todos ellos. Los órganos reguladores deben de dejar de ser órganos simuladores de la regulación. Y al adquirir independencia, con eso harán mejor su trabajo y nos darán garantías. Certeza ciudadana. Los ciudadanos están decepcionados de los resultados. Voltean a ver a los partidos políticos, a los políticos, a los gobernantes. Pues por eso es que hay tantos indignados. No nada más en México, sino en el mundo. Están indignados porque los políticos, los gobernantes, los partidos políticos, los reyes, los presidentes, no les han resuelto su problema. Vamos, no es raro que en 951 ciudades de 82 países, como les dije, existan movimientos ya. Hay que abrir las puertas del Estado mexicano a los ciudadanos. El Estado mexicano no es solamente los gobernantes, los partidos políticos, los legisladores. El Estado mexicano somos todos nosotros, junto con el territorio y junto con nuestra ley. Si no les gusta a los ciudadanos la manera como lo están haciendo, los partidos políticos y los gobernantes deben de tener instrumentos para poderlos hacer saber. Más allá de la libertad de expresión, que tenemos que cuidarla con enorme delicadeza, pero también con gran decisión. Abrir las puertas a las candidaturas independientes de los partidos políticos. Abrir las puertas de la iniciativa ciudadana mediante la cual ustedes podrían estarse pronunciando con una iniciativa de ley que obligadamente tendría que ver el Congreso. Abrir las puertas a los ciudadanos para que cada 3 años o cada 2 años puedan pronunciarse en un referéndum, en una consulta pública sobre si están o no de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, nos haría perder menos tiempo. Hoy tenemos que esperar 6 años para recomponer políticas públicas, cuando los ciudadanos claman porque se haga de inmediato, porque no tenemos tiempo que perder. Bueno, esas 3 disposiciones también ya fueron votadas en el Senado. Está a punto de ser votada en Cámara de Diputados, porque espero que junto con la independencia de órganos reguladores que dan certeza jurídica a los jugadores económicos, venga también esta nueva fórmula para poder resolver la frustración que tienen los ciudadanos
de que sus gobernantes, sus políticos, sus partidos políticos no están dando resultados. Solamente con la presión de la ciudadanía, que cuente con instrumentos para hacerse valer, es como vamos a transformar a México. México se debe de alejar no nada más de caudillos, sino de iluminados. Cada elección no es un volado, a ver si me sale bien o me sale mal. Las elecciones de aquí en adelante deben de darnos la certidumbre de que va a ganar el que más votos tenga. Pero el que gane tendrá que apoyarse en los nuevos instrumentos de la democracia moderna para obtener resultados más rápidos que los que hemos tenido en los últimos años. No es cuestión de voluntarismo, es cuestión de instituciones. Son las nuevas instituciones que necesita el Estado mexicano. Es que debemos de dejar de bordar sobre los voluntarismos mágicos de los hombres o las mujeres que se propongan tener un puesto de elección popular. Debemos de tener un sistema que nos asegure que todos ellos van a garantizar que a México le vaya bien. Ese es el propósito. Pero para ello necesitamos acuerdos. Muchos acuerdos. Los que ustedes me han dicho que no hemos llevado a cabo en los últimos años. Que nos hemos tardado en poder acordar las cosas buenas. Pues hay que buscar una mecánica para que las cosas buenas sucedan. Hoy hay una discusión que yo quisiera ver si no le pongo más confusión, sino la acerco a que discernamos alrededor de ella. Se habla de que unos proponen un mecanismo institucional de la segunda vuelta electoral para lograr mayorías. Otros hablan de que quieren cláusulas de gobernabilidad para darles mayorías aunque no tengan los votos. Otros hablamos de que hay necesidad de gobiernos de coalición, que es una figura, sí, de los regímenes parlamentarios, pero que no busca afectar el régimen presidencial. Bueno, yo diría, pues no estamos tan lejos de querer lo mismo. Yo creo que las tres propuestas giran sobre un mismo objetivo. Y el objetivo es lograr mayorías estables, que hagan que los acuerdos sucedan y sucedan rápido, que no nos tardemos tanto en discutir. Obviamente hay unas mejores que otras. Tendríamos que discutir cuál de esta nueva institución es la que nos conviene. Yo prefiero la de gobiernos de coalición, que no es lo mismo, porque he escuchado incluso algunos comunicadores mal informados, que alianzas electorales o coaliciones electorales. No, las coaliciones electorales o las alianzas electorales se hacen para ganar una elección, aunque después no sepan qué hacer con el gobierno. En este caso se trata de hacer una coalición desde el gobierno con otras fuerzas para dejar de discutir tanto y decir, si tenemos un objetivo común, construyámoslo, pero construyámoslo con la legalidad y con los instrumentos que nos puede dar la Constitución. La segunda vuelta electoral, para mí, me parece que no resuelve más que el problema sentimental, anímico del gobernante en turno por sentir que sí lo votó más de la mayoría, más de la mitad. Aunque a veces en la segunda vuelta electoral pues voten menos que en la elección constitucional previa. Cuestión de legitimidad. Pero no nos resuelve el asunto de los acuerdos. Las cláusulas de gobernabilidad nos resuelven momentáneamente este asunto. Digo momentáneamente porque podríamos aspirar a que lo resolviera en la elección constitucional presidencial. Pero en la elección intermedia, donde está probado que el partido del presidente en turno no tiene la bancada mayor o no alcanza el porcentaje mayor de votos, entonces aplicaría al revés el espíritu.
En la elección constitucional es posible que el partido del presidente triunfador tenga mayoría y con eso, con la cláusula de gobernabilidad, le demos 50+1. Se cumple el espíritu, ya le dimos el 50+1 al presidente, al partido del presidente. Pero en la intermedia, si no gana el mismo partido del presidente, es de suponerse entonces que quedaría con minoría en la Cámara. A un partido de oposición le darían la mitad más 1. Pues tendríamos que acompañarlo entonces de elecciones anticipadas de presidente, porque si ya el presidente bajo ese espíritu no puede gobernar porque no tiene mayoría en el Congreso su partido, pues entonces debería adelantar su salida para que se cumpla el espíritu de la gobernabilidad y de las mayorías estables. En cambio, gobiernos de coalición implica potestativamente que el presidente en turno, si cree que no es capaz de por sí mismo o con los instrumentos que tiene en su poder a la tradicional de gobernar, convoque otra fuerza política que resuelvan dos problemas, los dos problemas más importantes que ustedes han identificado y que me los han dicho. Uno, la falta de políticas públicas en este país, políticas públicas estables, ciertas, seguras, confiables, en las cuales todos estemos de acuerdo. Y el otro, gobiernos de calidad, gabinetes de calidad. ¿Cómo se resuelve? Bueno, el planteamiento que hago yo en una reforma constitucional que está en estudio en el Senado es de que el presidente le pida a otra fuerza, lo acompañe con ciertas políticas públicas en las cuales coincidan. Se afinen esas políticas públicas y a cambio el presidente les da a una de las cámaras, en este caso el Senado, la posibilidad de ratificar sus nombramientos en el gabinete. Ojo, el presidente no pierde su facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, pero sí cede la calificación para ver la pertinencia, el profesionalismo, la experiencia, que por cierto, durante muchos años, en muchas de las áreas, les ha faltado a los funcionarios públicos. México y su gobierno se han vuelto una escuela de aprendizaje de los funcionarios públicos. Por cierto, muchos de ellos de lento aprendizaje, con lo cual se agrava todavía más el problema, porque cuando están a punto de aprender los mueven, porque da lo mismo para una secretaría que para la otra, como si la genialidad pudiera de una u otra manera, sustituir el valor de las instituciones. Pero yo qué sé de esto, yo les estoy a ustedes platicando lo que creo debe de suceder en México, y que el nombre del juego es certeza para todos, a través de un nuevo plan de desarrollo que no gire nada más sobre la estabilidad económica, que no nos ha servido para igualar a los mexicanos, con un nuevo pacto social que identifique dónde tenemos los problemas y con una nueva gobernabilidad en base a las nuevas instituciones que merece el sistema presidencial mexicano. Yo estoy a sus órdenes porque estoy seguro que una intervención como la mía debe dejar muchas dudas, pero ojalá también deje satisfacción. Muchas gracias.